Estamos de regreso en Tejedores de la Palabra y esta vez nos vamos al departamento del Chocó, a Bahía Solano. Y ahí vamos a conversar con Belia Vidal, comunicadora, gestora cultural, promotora de lectura, lectora y escritora, pero sobre todo una enamorada de su tierra, de Bahía Solano. Belia, bienvenida a Tejedores de la Palabra. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Tatiana, a ustedes. Un gusto estar aquí. Bueno, Belia, siempre empezamos esta conversación por el principio. Yo quisiera que nos hablaras de Bahía Solano. ¿Cómo es creer, cómo es crecer, cómo es vivir, cómo es estar allí en este sitio que pues, es mágico por lo que uno ve en las fotos, porque yo nunca he ido? Pues tienes que venir, mira, nacer y crecer en Vallasolano, pues bueno, no sé, para quienes tuvimos esa fortuna, decimos que es algo muy especial, pero más allá de ser o no especial, significa estar absolutamente conectado con el mar, significa estar conectado con la lluvia. Aquí llueve muchísimo, mucho más que en otros lugares del Chocó, como mucho más que en otros lugares del mismo municipio, por la conformación geográfica de la cabecera municipal, porque yo nací en Ciudad Mutis, que es la cabecera municipal. Es estar también muy conectado con la selva, porque pues tenemos la fortuna de que la selva aquí pega derechito con el mar y hay muchas cascadas. Entonces es estar conectado con el agua y la selva, con el agua en todas sus formas. Ha cambiado mucho la vida aquí. Hoy es muy distinto. En este momento vivimos una situación muy compleja de orden público. Y en ese sentido debo decir que ha cambiado lo que significa vivir en Vallasolano y ha cambiado lo que significa nacer en Vallasolano. Pero yo tuve la fortuna de nacer en un momento en el que pues, no vivíamos lo que se está viviendo ahora y teníamos mucha conexión con el entorno, con el paisaje. Y a mí algo que me gustaba mucho, que siempre me ha gustado, es que siempre ha sido una vida muy simple, muy, muy Mm. simple, lo que no quiere decir que sea precaria, porque aunque pues ahora sé que nos faltaban muchas cosas, ahora soy consciente, en realidad viviendo aquí nunca me sentí pobre. Claro, porque hay de todo además, ¿no? Porque se hace evidente qué es lo importante en la vida y qué es lo accesorio. Y resulta que en este sistema que nos inventamos, que está malísimo porque va a acabar además con el planeta, la mayor parte de las cosas son accesorias y uno necesita menos para ser muy feliz. Eso es una reflexión que nos dan siempre las culturas ribereñas y las culturas en la costa, ¿no? Belia, tú creciste allí, pero estudiaste en Medellín. Tú te fuiste a vivir a Medellín y pasas allí un buen rato. Entiendo que primero estudiaste ingeniería, que me sorprendió mucho, y luego comunicación, ¿no? ¿Cómo es esa etapa y cómo es esa llegada a Medellín, a esa otra vida? Bueno, yo primero me fui a Quibdó, allá terminé la primaria, e hice el primer grado de bachillerato, pero era una relación un poco curiosa porque pues yo estudiaba en Quibdó, pero sentía que vivía en Vallasolano, porque el compromiso de mi abuela, que me crió toda la primera infancia, y mi mamá, era que pues yo estudiaba allá, como porque había un poquito de mejores condiciones en la educación, y pues para estar con mi mamá, pero todas mis vacaciones eran aquí en Vallasolano, así fueran corticas, largas, absolutamente todas. Entonces yo sentía que acá era la vida y allá era el estudio, aunque allá tenía dos primos, pues que son mis hermanos, que también hacían parte de la vida, pero era como la vida en la casa, el colegio y volver siempre a Bahía, a la vida real. Y después nos fuimos a Cali cuando mi mamá terminó la universidad y ahí terminé el colegio, pero también siempre volviendo a Bahía. Pasé muchos años, eso sí, sin volver a Quibdó. Y luego me fui a Medellín y en Medellín empecé a estudiar ingeniería administrativa. Yo digo que fui a estudiar a la Universidad Nacional para conocer a mi esposo. Ah, pero muy Bueno, también importante. conocer a muchos amigos. Esa fue una ganancia del tiempo en ingeniería. Bueno, también después trabajé con la Universidad Nacional por las relaciones con mis profesores, porque tuve muy buena relación con mis profesores. Es decir, no fue un asunto de aburrimiento, por fortuna, el que me sacó de la Nacional, sino un asunto de vocación.
Todos mis compañeros, mis profesores me decían, oye, pero tú deberías estudiar comunicación. Entonces me presenté a la Universidad de Antioquia y ahí terminé estudiando en la Universidad de Antioquia, muy, muy feliz, muy amante de mi universidad, muy amante de lo que fue mi vida laboral en Medellín, una vida laboral con los mejores empleos, muy satisfactorios, pues como con la entrada a la vida cultural en estos días caí en la cuenta que mi vida cultural empezó trabajando como guía cultural en la Universidad de Antioquia y bueno, luego una carrera realmente satisfactoria laboralmente en Medellín, Te donde viví volviste, 15 te volviste gestora cultural, presentadora de televisión, o sea, era por lo alto, digamos, ¿no? Eras una mujer que estaba, digamos, en el centro, en la nuez de la actividad cultural de Medellín, que no es poca, es una cosa años. grande. Sí, es muy especial. Yo siempre decía que yo llegué a Medellín y solo conocía a mi tía Belisa, la hermana menor de mi papá, que es como mi hermana también, pues porque tenemos una edad muy parecida. No conocía a nadie más, y a mi tío Willington, que también estaba ahí terminando la universidad. Y luego, pues terminé siendo presentadora oficial de los eventos del alcalde Alonso Salazar, por ejemplo, siendo directora del Parque Biblioteca Fernando Botero, productora de la Fiesta del Libro y la Cultura, pues, que es el evento cultural más importante de Sí. Medellín. Y todo esto gracias a mi desempeño profesional, debo decirlo, que encontré unas administraciones que fueron abiertas, donde pues yo me presenté a procesos de selección realmente y fui admitida de manera transparente y ahí fui creciendo profesionalmente y eso pues siempre lo destaco y lo agradezco muchísimo de la vida en Medellín. Tú, mientras vivías esta vida agitada de ejecutiva, gestora cultural, al mismo tiempo te ibas convirtiendo en escritora silenciosamente, ¿no? Yo vi en la hoja de vida escarbando un cursito de escritura creativa aquí, uno de corrección de textos allá. ¿A qué horas y con qué calma puede uno ir y vivir en esta vida y al mismo tiempo hacer ejercicios de escritura? Pues yo creo, Tatiana, que, bueno, no sé, es como la escritura nace del deseo, ¿cierto? O sea, es una cosa que está dentro de ti realmente. Y no quiere decir que pues solo escribas por la inspiración, ¿no? O sea, son cosas distintas. Y cuando tú tienes el deseo, sacas el tiempo de donde sea. Eh, los textos nacen en uno con una profundidad tal que te vibran y no descansas hasta que no se convierten en una historia escrita, ¿sí? Eso se te vuelve parte del sueño, se te vuelve parte de las caminatas, cuando lees algo todo el tiempo estás pensando también en lo que deseas escribir. Es como una pulsión, quizá es la palabra que más se nos puede parecer, y entonces lo haces, sí o sí lo haces, no hay otra forma. Una Yo a pulsión veces vital. miro hacia atrás y no entiendo cómo he hecho tanto, tampoco yo lo entiendo, ¿no? Pero creo que tiene que ver con eso, eh, como que indefectiblemente tenía que ocurrir, quizá. Sí, es una pulsión vital de la vida, del corazón. Eh, Quizá lo que te pasa a ti con la música, ¿no? O sea, es como lo mismo, como no importa que hagas mil cosas, siempre tienes que hacer música. No importa que yo haga mil cosas, siempre he tenido algún contacto con el ejercicio de la escritura, con el oficio de la escritura, aunque no siempre estuviera haciendo literatura, sino que, bueno, luego decidiera como enfocarme más ahí, pero siempre he estado como ese hilo presente. Sí, es una manera de vivir. Bueno, hay un momento en que tu vida se parte en dos y es cuando decides regresar a Bahía Solano, cambiar, decidir regresar no es solamente decidir regresar, es cambiar un estilo de vida, reencontrarse con las raíces que estaban en el mar, las raíces en el mar, y reconstruirte nuevamente agarrada a esa raíz. Hablemos de ese momento porque ahí sí te conviertes en escritora y en una maravillosa escritora. Sale tu primera novela, ¿no? Bueno, sí, eso fue una suma de cosas. Yo estaba agotada, agotada físicamente. No
no porque no me gustara lo que hacía, a mí me encantaba lo que hacía y disfrutaba el ritmo, disfrutaba mi trabajo, pero me enfermé, se me desarrolló una enfermedad autoinmune que se llama enfermedad de Graves. em, y esto me llevó a agotarme y también, bueno, pasaron otras cosas, siempre pasan cosas de estas que te, te quiebran, quizá, no sé, se murió doña Rosalba, que es la mamá de una de mis grandes amigas, ellas son como una familia mía en Medellín, en Girardota específicamente, y bueno, a un gran amigo le dio un infarto también, y esas cosas a mí me hicieron preguntarme más profundamente como qué era lo que yo quería hacer en la vida, ¿cierto? Como cuál era mi propósito eh, real, porque pues tenía todos estos empleos, pero yo sentía que eran pues, de empleos de todas maneras, ¿cierto? Y que no era como esa cosa cargada de sentido que yo quería hacer. Y una pregunta que me hacía siempre era, ¿qué historia quiero contar cuando esté viejito? ¿Qué le quiero contar yo a los nietos, si es que iba a tener nietos, o a los nietos de mis sobrinos o de mis primos? ¿Qué historia quiero contar? Y siempre que iba esa respuesta tenía que ver con volver a Vallesolano, sobre todo porque quería volver a estar con mi abuela, tenía que ver con el servicio. Para mí siempre había sido muy importante eso, como esa necesidad de servir a otros. Y quería escribir un cuento que hiciera reír a los niños, porque me parece muy difícil hacer un cuento que haga reír a los niños, hacer reír genuinamente a los niños es muy difícil, es fácil con las cosquillas, pero no con un texto. Entonces, eso era como parte de lo que quería y como más conexión con la naturaleza. Y bueno, y así fue llegando, fue idea realmente de mi esposo al final y, y Y regresamos. regresan a Y eso, como tú Villasolana. dices, cambió la vida en dos. Bueno, estamos llegando a la mitad de esta conversación, Belia, tenemos que ir a hacer una pausa, pero cuando regresemos quiero que nos hables ya de esta nueva etapa como escritora, de tu primera novela y del surgimiento de la corporación Motete y ya de tu nuevo rol como promotora cultural y bibliotecaria allí en Vallasolano. Vamos a la pausa y ya regresamos. Estamos de regreso en Tejedores de la Palabra, esta vez desde Vallasolano, en el departamento del Chocó, con Belia Vidal, escritora, promotora de lectura, bibliotecaria, gestora cultural, de todo, ¿no? Belia, muchísimas gracias, estamos aquí de nuevo y queremos retomar esta conversación ya hablando de esta segunda etapa de tu vida como escritora y gestora cultural en la Corporación Motete. Empecemos por la novela, esta novela epistolar que es tan bella, ¿no? Bueno, yo nunca he pensado que es una novela, tengo que confesarlo, pero muchas personas lo leen como una novela y me parece que está bien. Acá en mi cuadra hay una fiesta de perros, Está muy esta es bien, la vida de un pueblo así es. que se despierta. Y esa correspondencia efectivamente empezó cuando cambió la vida. Sí, coincide con que yo escribo, le escribo a mi amigo y le digo que me vengo de Medellín a Vallasolano y empiezo a contar ahí todo lo que ha pasado y entonces termina siendo una correspondencia testigo, evidencia de todo lo que fue siendo esta nueva vida, quedó registrado ahí el nacimiento de Motete, pero también creo que queda registrada la relación con mi departamento, la relación con mi territorio, que es justamente como se llama el libro, ¿no? Una relación de aguas de estuario, Aguas de estuario, una así se llama. relación conflictiva con aguas dulces y saladas, con aguas que corren en una dirección y en otra, que suben y bajan como las mareas, porque definitivamente habitar y ser de este territorio es vivir en una constante ambigüedad. Sí, y ahí nace al tiempo esta idea tan bella de la corporación Motete. Expliquémosle a la gente que es un motete, que es una cosa muy bonita, es una metáfora muy linda. Tejido con fibras naturales de jingurú, de iraca,
Realmente, digamos que el auténtico es el que se cuelga aquí en la frente y se descuelga en la espalda, que han usado nuestros antepasados, nuestros ancestros para llevar el plátano, la carne de monte, hasta los hijos, si hace falta, los meten ahí. Y lo que nosotros planteamos es que toda la vida hemos llenado los motetes con comida para el cuerpo y que había que llenarlos con comida para el alma, que es el arte y la cultura, y en especial los libros. Bueno, y empiezan a llevar alimento para el alma, como dicen ustedes, a las comunidades en Vallasolano y ya te conviertes definitivamente en promotora de lectura. ¿Cómo es este recorrido por el pueblo llevando los libros? ¿Cómo son recibidos? ¿Cómo se fundan los clubes de lectura? Esto ocurrió realmente en Quibdó, Tatiana. Cuando yo me Ajá. vine, primero me vine a Vallasolano, evidentemente, pero a los 5 meses, bueno, todo el mundo me decía, como Belia, todo aquí es muy lento, vete a Quibdó, y salió una oportunidad de trabajo, me fui a Quibdó, pero claro, yo creo que la génesis del proyecto fue aquí en Vallasolano y me convertí en la seño Belia aquí en Vallasolano, porque yo tenía un trampolín donde los niños saltaban 15 minutos y me pagaban 1.000 pesos y yo armaba y desarmaba el trampolín todos los días en el parque del pueblo. Y entonces me empezaron a decir seño, la seño del trampolín. Sí. Entonces ahí me convertí en la seño Belia y recordé como esa conexión tan fuerte con los niños. Mientras tanto leí mucho acá, leí a Chimamanda, Ngozi Adichie, leí Diario del Alto San Juan y del Atrato, bueno, leí otro montón de cosas y empecé a escribir. Escribí un cuento que hoy se llama Las olas de mar, probablemente se va a publicar el año entrante, no lo sé, un cuento infantil. Y ahí me empecé como a reconectar con todo esto y ya en Kipdo empecé a configurar más la idea, a estructurarla con la ayuda de algunos amigos. Entonces compramos un motete en el mercado de Quibdó, seleccioné algunos libros porque ya mi esposo me mandó pues como todo el trasteo de Medellín a Quibdó, y la primera actividad la hice en Tutunendo. Pero luego, pues las cosas no siempre se dan como uno se las imagina. Luego nació primero el Club de Maestros, que la semana pasada celebramos los 5 años. Esto fue con el Banco de la República. Me invitaron a orientar este Club de Maestros y ahí mismo nacieron los clubes infantiles de lectura. Nos prestaron un espacio en la biblioteca de la Universidad Tecnológica del Chocó y una compañera del trabajo, en ese momento trabajaba en la Cámara de Comercio del Chocó, que fue mi último empleo formal, como comunicadora de la Cámara, y una compañera que era es mamá de unos gemelos que entraron al club de lectura, era como mi coequipera en esto, y comprábamos mandarinas cada Ujú. semana y luego nos encontrábamos ahí a leer y ahí fui diseñando lo que hoy es el programa Selva de Letras. Ahí empezamos a ir al barrio El Futuro 2, que es el último barrio de la zona norte en Quibdó, digamos, donde se asentaron las familias que llegaron en situación de desplazamiento en los años 90 y 2000, a finales de los 90 y principios de los 2000. Y ahí empezamos nuestros clubes de lectura, que hoy tienen ya 5 años, que ya graduaron 64 lectores y que en marzo van a graduar 149 lectores, pequeños, pero grandes lectores y lectoras, y que hoy es apoyado por la Fundación Sura. El año pasado empezamos a trabajar con la Fundación Tinker y llevamos nuestro programa Selva de Letras a las instituciones educativas, en una versión que nos gusta mucho porque nació para compensar el fuerte efecto de la pandemia. Hacemos la fiesta de la lectura y la escritura del Chocó. Esto ya también va a cumplir 5 años y Motete se Flecho. fue haciendo así, muy, muy grande, realmente, siento yo. Y tenemos un pequeño sistema de bibliotecas. Este festival de la lectura del Chocó, de la lectura, el Flecho, el festival de la lectura y la cultura del Chocó, lo hacen en Quibdó y en Vallasolano, ¿no? Vi que se hace, terminan uno y se van corriendo para el otro lado. Así es, hoy todos nuestros programas en general, bueno, todavía falta fortalecer algunos aquí en Vallasolano un poco más, pero operamos en Quibdó y Vallasolano. Hoy Motete funciona en Quibdó y Vallasolano. Aquí, pues, esta casa donde vivo ha sido también escenario de promoción de lectura en voz alta, mis vecinos en la pandemia. Aquí llenamos un bibliocarrito y nos vamos por el pueblo leyendo. Hacemos la marea de libros, llevamos libros en el marco de Flecho a Cupica, Huina, El Valle, que son nuestros corregimientos, y en Quibdó hacemos la champa de libros y nos vamos por el río Atrato también a llevar libros a las comunidades más cercanas, a La Soledad, a La Bautate, a Calle Quibdó. Eh,
y trabajamos en una institución educativa aquí en el Corregimiento del Valle y en una institución educativa en Quibdó, pero el año entrante esperamos que sean 2 en Quibdó y ahí estarán nuestras 3 bibliotecas público-escolares y tenemos 3 puntos de lectura en Quibdó, esperamos tener uno también aquí en Vallasolano y ese es nuestro pequeño sistema de bibliotecas que esperamos fortalecerlo. De hecho, vamos a hacer un crowdfunding que esperamos tenga muy buen resultado y nos apoyen muchas personas porque los proyectos no nos permiten invertir en infraestructura. Entonces necesitamos juntarnos con otros aliados para poder tener un sistema de bibliotecas fortalecido que yo creo que va a ser muy significativo. Ya lo es, ya atendemos muchas familias en estas bibliotecas, pero vamos a crecerlo y vamos a hacer que funcione mucho mejor y a seguir, yo digo que creciendo selva adentro es la meta de Motete en los próximos 5 años porque queremos estar mucho más conectados con nuestros públicos aquí en este departamento. Maravilloso. Se nos está acabando la conversación, entonces es el momento en que vamos a pensar en el futuro. Acabas de sacar este bello libro también del viaje por el río San Juan, Oír Somos Río. Esto es una historia que merecería otra conversación completa a los 24 minutos. Pero bueno, Delia, ¿qué viene para tu futuro como escritora, como promotora de lectura? ¿Y qué viene para el futuro de Motete, de Vallasolano y de Quibdó? Es que es mucho lo que está aquí involucrado. Es un montón. Pues bueno, como bien dijiste, Tatiana, presenté en Alemania eh, la traducción al alemán de Oír Somos Río. Fue una experiencia lindísima porque además me conocí con Godula Buchholz, que es la otra escritora. Es un libro palíndromo de ida y vuelta donde cada una narra su viaje por el río San Juan con 59 años de diferencia más o menos. Y lo que me encontré también, tuve la posibilidad de reencontrarme con otra historia asociada al río San Juan y coincide con que pues yo estoy escribiendo en este momento una novela que también ocurre en el río San Juan, que ahí en Oír Somos Río hablo un poco de ella, como de la génesis de esa novela, un poco lo que hablábamos ahora, ¿no? Eso fue en el 2017 y yo ya estaba pensando en esta novela que apenas estoy escribiendo ahora. Entonces, así es como se van configurando estos textos. Voy a estar en el Live Festival en enero, hablando con Bolso Jinka, imagínate, el premio Nobel No. de literatura, y voy a estar presentando, estar en la gala de presentación de la edición especial de la revista de London Magazine. Ahí publiqué un cuento que también ocurre en el río San Juan, sale en inglés y en español, este cuento se llama Alabao, y espero que se publique también este cuento infantil, que fue el primero que escribí cuando regresé al Chocó. Eh, Tengo un montón de proyectos con la literatura. Realmente escribí también en la residencia en el Báltico unos poemas de Río. Yo voy a estar trabajando en esos poemas en los 2 primeros meses del año, pues con una profesora, porque nunca hay que parar de trabajar y de aprender, ¿cierto? Los textos tú los escribes y hay que trabajarles mucho después hasta que estén publicados. Así que el camino de la escritura, pues creo que seguirá creciendo. Eh, Motete cumple sus 5 años, vamos a estar muy concentrados en esto y como ya te decía, en conectarnos más con los públicos. Flecho llega a su quinta versión y el tema es la poesía, habitamos la poesía y creo que va a ser una fiesta hermosísima en marzo de 2022. Eh, y nada, seguir creciendo este sueño, no parar en la apuesta por la cultura, porque el departamento del Chocó vive hoy una situación muy crítica, completamente ligada al racismo estructural, al racismo sistémico del cual somos víctimas. Y entonces iniciativas como la que nosotros desarrollamos y como otras que desarrollan también otros paisanos son fundamentales, son muy necesarias estas iniciativas de la sociedad civil para hacer contrapeso, para seguir construyendo conciencia. Y aunque sepamos que quizá nosotros no vamos a ver un departamento completamente diferente, pues si no hacemos esto hoy, nuestras próximas generaciones no van a poder ver ese nuevo Chocó. Entonces, pues no podemos parar, tenemos que seguir del lado de la esperanza, con la cultura, con el arte y con las otras apuestas de género, musicales que también tienen otros gestores en nuestro departamento.
Así es, tenemos que seguir del lado de la esperanza, fluyendo como el río del lado de la esperanza. Belia, se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerte enormemente tu disposición, tu generosidad, tus historias, tus palabras. Muchas gracias por venir y bienvenida siempre a Tejedores de la Palabra. Muchas gracias a ti, Tatiana. Bueno, y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos otra vez más. Los esperamos en nuestro próximo episodio, otra aventura por el país de los bibliotecarios y las bibliotecarias de Colombia. Muchas gracias.